Stefan Zweig fue uno de los escritores más famosos de su tiempo. En los años 20 y 30 del siglo pasado y hasta su trágico fallecimiento en 1942, sus libros fueron superventas, fueron muy leídos y traducidos hasta en 30 idiomas. Se situó por encima de otros escritores también de mucho éxito de la época, como fueron Thomas Mann, H.G. Wells, Somerset Maugham y mi queridísimo Vicente Blasco Ibáñez. Zweig, la verdad es que es un autor apasionante, con una ingente cantidad de obras, y me gustaría hablaros en este vídeo sobre él, sobre todo sobre su contexto, basándome en la lectura de uno de sus libros más hermosos, más nostálgicos también y autobiográficos, como es El mundo de ayer, que yo lo tengo en esta edición ilustrada, que la verdad que ha sido una maravilla leerlo, ha sido un viaje muy hermoso que me ha gustado mucho. Y sobre todo, como os decía, un viaje y una mirada muy nostálgica y muy sensible, al más puro estilo de Stefan Zweig, a esa Europa en descomposición que nos presenta y que nos traslada aquí el autor. Mi idea era hacer un vídeo en el que también os hablase y os recomendase algunos de sus libros. Creo que él brilla sobre todo en el relato y en la novelita corta, pero como tiene tantísimos y es un autor al que voy a seguir leyendo, me voy a centrar en este caso, en el vídeo de hoy de este canal de Al Son de un Libro, en conocer un poquito, en trasladaros qué impresiones me ha dejado a mí sobre todo este libro y en hablaros sobre su vida y sobre algunos autores que me han llevado a leerlo gracias a él, a partir de sus impresiones y de hablar y de aparecer aquí en sus, lo que podríamos decir, memorias. Así que bueno, sin enrollarme más, allá voy. Para hablaros de Stefan Zweig, además de tener como principal referencia, como os comentaba en la intro, su obra El mundo de ayer, también me voy a basar en la biografía titulada Stefan Zweig, vida y obra de un gigante de la literatura, de Luis Fernando Moreno Claros. Si no me equivoco, creo que es el nombre correcto, de todas formas os lo dejaré por aquí. Y bueno, tenemos que empezar desde el principio, desde la infancia de Stefan Zweig, y para ello voy a rescatar una cita a la que él hace referencia con respecto a esa etapa de la vida, que nos dice: lo que un hombre ha tomado durante su infancia de la atmósfera de la época y ha incorporado a su sangre, perdura en él y ya no se puede eliminar. Bueno, Stefan Zweig nació en Viena en el año 1881 en el seno de una familia acaudalada, acomodada. Su padre era empresario de la industria textil y su madre provenía de una familia relacionada con el mundo de las finanzas, de la economía, con una familia de banqueros, que eran los Bretauer. Stefan Zweig desde niño ya mostró su carácter reservado e independiente, pero eso sí, tenía una imaginación muy viva, y podríamos decir también que la historia de Stefan Zweig es la historia de una pasión, de la pasión por la literatura y por el conocimiento. Desde pequeño se interesó por el mundo de las artes y de las letras en general, la filosofía, la música, el arte, el teatro, y era un niño bastante inquieto al que le encantaba leer. Para él la lectura era algo muy entretenido que le proporcionaba a su vez las alas que necesitaba su imaginación para, bueno, pues para correr en absoluta libertad. Uno de los principales valores de Stefan Zweig desde niño hasta su muerte, a lo largo de toda su vida, es la libertad. Pero la libertad a todos los niveles, tanto desde el punto de vista individual o más personal, tanto refiriéndonos a la libertad ciudadana, la libertad como ciudadano, y desde el punto de vista también político. Stefan Zweig admiraba a las grandes figuras de la literatura y del arte. De hecho, desde temprana edad también le gustaba coleccionar autógrafos, porque para él era una forma de adueñarse en cierta manera o de apropiarse de ese espíritu creador de los grandes escritores y de los grandes artistas a los que tantísimo admiraban y que al fin y al cabo eran sus referentes. Luego, con el paso del tiempo, también sigue aumentando ese espíritu de coleccionar
y de poseer no solo esas firmas, esos autógrafos, sino también los manuscritos de las obras. Para él esos primeros bocetos o esbozos eran muy especiales porque contenían esa magia creadora, esa esencia, esa idea primera de la obra, y fue, bueno, desarrollando y fue acumulando una serie de manuscritos que le hizo poseedor de una colección maravillosa, fantástica, que luego por desgracia pues se fue descomponiendo y fue desapareciendo. Stefan Zweig era una persona muy enérgica y amaba también viajar. Esto le permitió desarrollar amistades con personalidades muy relevantes del mundo de la cultura en general y que provenían de diferentes partes del mundo. Claro, él podía recorrer el mundo y dedicarse a sus dos grandes pasiones, que eran por un lado estudiar para poder crear y por otro lado recorrer todo el mundo entero y poder llenarse de vivencias y de experiencias múltiples y muy diversas, porque su familia tenía una posición económica holgada y por eso pudo dedicarse pues a esa vida también bohemia, incluso en algunas de las etapas, y consagrada absolutamente a la creación. Era una persona que sus amigos lo definían como reservado y discreto. Y la verdad es que esas características, esos adjetivos más bien que lo describen, los podemos percibir muy bien aquí en su libro, en su obra El mundo de ayer. Porque desde mi punto de vista actúa como un mero observador que nos va narrando ese estado, esos diferentes escenarios por los que va pasando la Europa del momento, esa Europa del siglo XX, que está anclada entre dos hechos fundamentales que son, por un lado, el estallido de la Primera Guerra Mundial. Bueno, podríamos decir, primero tenemos el escenario anterior a esa Primera Guerra Mundial, caracterizado por una seguridad y una paz que permiten todo ese desarrollo intelectual sin ningún tipo de cortapisa. Luego tenemos el estallido de la Primera Guerra Mundial, el periodo de transición o una especie de letargo que se produce hasta que finalmente vuelve a estallar la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Toda esta descripción está contenida aquí en este libro, pero como os decía, no nos permite Stefan Zweig conocerle a él íntimamente o de una forma más personal, sino con cierta distancia y cierta frialdad en cuanto a su forma de ser, su personalidad. Aquí tengo por aquí, veréis una mosquilla que no hay forma, que no me deja, pero bueno, intentaré. Yo voy a seguir, espero que no moleste demasiado. Como os decía, no le llegamos a conocer profundamente, o al menos su faceta más sensible, más personal, sino que nos lo va contando todo desde una cierta distancia de seguridad, podríamos decir, que nos aleja un poco del personaje, pero que sí que nos acerca mucho a esa vida tan característica de esa Europa que, como os decía, pues estaba muy marcada por esos grandes acontecimientos históricos que fueron los que la configuraron, ¿no? Al fin y al cabo. Como distante fue también, y aquí utilizo esta idea para hilar una fase de su vida con otra, fue la relación con sus padres tras la muerte de su abuela materna, que eso sí, este hecho le permitió seguir viviendo de manera más aislada, le permitió independizarse cuando se hizo con la herencia, y esto pues al final hizo que se distanciase de su familia, de sus padres, y eso sí, que diese rienda suelta a esa vida que, como os decía, estuvo por completo entregada a la creación, a la investigación y a viajar por todo el mundo. Además de escritor, también fue traductor y es una faceta en la que hace especial hincapié en el mundo de ayer. Describe cómo se sentía cuando traducía de una forma muy bella. Hay un momento en el que nos dice, en la página 121 de mi edición, traduje los poemas de Baudelaire, algunos de Verlaine, Keats, William Morris, una novela de Camille Lemonnier. Dice, esa lucha para imponer a la lengua extranjera lo que nos es más propio y doblegar con igual plasticidad la lengua propia ha sido siempre una forma especial de placer artístico para mí. En este sentido, también fue traductor de un autor que es muy especial para mí, que es Luigi Pirandello, del cual leí El viaje y su obra teatral 6 personajes en busca de autor. Tengo que seguir leyéndolo y también me gustaría mucho hablar más detenidamente de él, porque creo que es un autor bastante desconocido.
o bueno, o que ha quedado injustamente olvidado, podríamos decir, o que no tiene hoy en día el reconocimiento que merece, en fin. El caso es que tradujo una obra teatral de Luigi Pirandello que es No se sabe cómo, creo recordar, y hay también una referencia al autor, a Pirandello, que dice en El mundo de ayer: Pirandello, que temía que la musicalidad y la vibración de su prosa pudiera perderse en la traducción, tenía un especial deseo. Quería que no fuera cualquier traductor, sino yo, cuya destreza idiomática admiraba desde hacía mucho, el que tradujera al alemán su obra. Por lo tanto, también es fundamental recordar esa importante labor de traducción que además pues, nos va a llevar a otros autores a querer leer a otros autores que fueron muy admirados por él y que él trabajó muchísimo. Luego también está el caso de la investigación de las obras de autores que eran muy queridos por Stefan Zweig, como Balzac o Dostoyevsky. Bueno, aquí, qué decir de Dostoyevsky, hace una referencia expresa también en El mundo de ayer a Noches blancas y Crimen y castigo. Era uno de los autores, también junto a Dickens y como os decía Balzac, que más le inspiraban y que más le obsesionaron. Trabajó mucho investigando sobre sus obras. Y la verdad es que tiene un libro que trata, creo que se titula Tres maestros, Balzac, Dickens y Dostoyevsky, os lo dejaré por aquí. Y también tiene correspondencia con algunos autores de los que os hablaré en un momento, antes de cerrar algunos aspectos más de los que me gustaría hablaros con respecto a su vida, que he ido leyendo gracias a él y a partir de él y de sus recomendaciones, podríamos decir, y que me han encantado. El caso es que, como os decía también antes, sí que es cierto que es difícil conocer al Stefan Zweig más personal o indagar un poquito en su mundo interior a través de sus obras. Su propio biógrafo, Erwin Rieger, decía que era una persona muy reservada, pero que sí que había dejado su impronta de manera más o menos explícita en una obra, en un volumen, titulado Primera Estación, 4 historias del país de los niños, si no me equivoco, y que hay también algunas obras con algunos contenidos que pueden relacionarse o algunos elementos con su propia experiencia, como es el caso de Ardiente Secreto, que yo la tengo muy pendiente, me la leeré y ya os hablaré, como os decía, más adelante en otro vídeo, de algunas de las obras que vaya leyendo más en profundidad. Seguimos con el desarrollo vital de Stefan Zweig, con algunos de los acontecimientos fundamentales de su vida. Bueno, el colegio, la escuela. ¿Qué pensaba Stefan Zweig de la escuela? Pues que era lo más aburrido y agotador. Era un fastidio absoluto. Pero tuvo algo bueno, muy bueno, y fue que en la escuela aprendió a leer. Y claro, ahí se le abrió un mundo de experiencias, de vivencias, de poder evadirse de la realidad, un sinfín de aventuras. De hecho, los libros que más le impactaron en un primer momento en su infancia fueron los libros de aventuras, los libros de cuentos maravillosos, las novelas del oeste americano. Fue otro de los escritores que siempre tenían muy apegada esa primera etapa de su infancia como lectores, esas primeras lecturas que les marcaron, como también les ocurrió, pues por ejemplo, a Kafka, a Proust, las hermanas Bronte, Simone de Beauvoir, que también hacían referencia a esa magia que tuvo la literatura y que tanto les marcó en su infancia. De hecho, ecos de estas primeras lecturas que tanto le impresionaron a Stefan Zweig podemos encontrarlos en 2 libros. Una biografía que no he comentado hasta ahora, que otra de sus grandes pasiones o de sus grandes facetas era la de biógrafo, escribir biografías. María Antonieta, María Estuardo, bueno, hay varias por ahí por descubrir que también darían para comentar muchísimo. Yo tengo en este caso aquí en casa esperando la de Magallanes, El hombre y su gesta, y hay otro libro que también bebe de esos primeros momentos vividos gracias a la literatura durante su infancia, que es el de Momentos estelares de la humanidad, que yo lo recomiendo mucho, aunque tengo que reconocer que a medida que iba avanzando, estos momentos estelares, estas pequeñas miniaturas históricas, fueron perdiendo en algunos momentos interés para mí, o se me hizo a lo mejor reiterativo o me empezó a saturar un poco, bueno, en fin. Daría para mucho, ya os hablaré más adelante, como os decía, de sus obras y en concreto también de Momentos estelares de la humanidad.
Por otro lado, Stefan Zweig provenía de una familia judía y era costumbre e incluso tradición, podríamos decir, de estas familias de banqueros judíos, sobre todo, que sus hijos hiciesen carrera en las artes, o bueno, en las letras o en las ciencias. De hecho, Stefan Zweig refería en sus memorias lo siguiente: el deseo propiamente dicho del judío, su ideal inmanente, es ascender al mundo del espíritu, a un estrato cultural superior. Claro, ¿qué pasa? Que el instituto para él era también un lugar muy árido y simplemente supuso otra prolongación de ese estado de completa agonía, de desasosiego, de aburrimiento que ya había supuesto la escuela, porque él los veía como una especie de centros que cortaban las alas, que cortaban la creatividad, la imaginación, y podríamos decir que su camino hacia la universidad fue muy arduo y árido. Por lo tanto, la infancia y la juventud de Zweig quedó determinada por su anhelo y su pasión por el conocimiento. Él quería saber, quería estudiar, pero sobre todo aprender lo nuevo, estudiar lírica y literatura desde la antigüedad grecorromana y el Renacimiento hasta algunas de las figuras contemporáneas y algunos de los escritores que más llamaron su atención, como fue el caso de Hugo von Hofmannsthal, que yo la verdad es que aún no lo he leído, pero tiene por ahí una obra que creo que se titula Cartas a los Chandos o algo así, os lo voy a dejar por aquí, y solo de haber visto la cantidad de veces a las que hace referencia a este autor aquí en el mundo de ayer Zweig, ya tengo ganas de leerlo. Como también ocurre en el caso de Rilke. Bueno, yo de Rilke he leído muy poquito. Tengo este librito por aquí, que es el que estoy ahora leyendo poco a poco, a raíz de haber leído sobre todo El mundo de ayer de Zweig. Y es un autor que, bueno, la verdad es que la famosa carta, esos versos a un joven poeta, es maravillosa. Yo la he releído ya varias veces, es absolutamente preciosa. Y la pequeña selección que hay aquí de algunos de sus poemas me parece también brillante, espectacular. Tengo en casa esperando una edición ilustrada maravillosa de Cartas a un joven poeta y bueno, deseando seguir conociendo y seguir indagando en la obra de Rilke. De hecho, hay por aquí dos referencias muy breves sobre Rilke, luego profundiza un poquito más en el caso de este escritor, pero bueno, yo solo voy a leer dos frases que me parecen bastante contundentes, que son: de todos modos, quizá ninguno vivió de manera más silenciosa, más misteriosa, más invisible que Rilke. Rilke nunca daba por terminado algo que no fuera totalmente perfecto. Y la verdad es que leyendo sus versos no podría estar más de acuerdo. Pero es que luego con 17 añitos descubre a otro escritor ultramoderno que también tiene para investigar, tiene una vida y una trayectoria muy peculiar, que no es otro que Arthur Rimbaud. Bueno, yo empecé a leer, he leído ya en esta edición que tengo una temporada en el infierno y estoy con Las Iluminaciones. Es un autor que me está gustando mucho, muy oscuro, no creía que fuese tan oscuro y que voy leyendo poquito a poco, me lo voy tomando con calma. Son lecturas todas estas a las que me ha llevado Stefan Zweig, que tengo ahí como de fondo, podríamos decir. Y claro, representaba ese modernismo que ejemplificaba tan bien y a la perfección desde el punto de vista de Zweig, Francia y París en concreto. París era la cuna de la modernidad. Y luego también es verdad que veníamos de una etapa en la que el naturalismo había sido imperante en el siglo XIX y vamos pasando a un modernismo que permite a los escritores, sobre todo, dar rienda suelta a la libertad de los sentimientos a la hora de narrar, a la hora de ir configurando y estructurando sus narraciones, el ritmo de sus historias, de tratar temas como son la pasión, la locura, la sexualidad, de alcanzar una mayor introspección psicológica en sus obras. Y todos estos elementos que fascinaron tanto a Stefan Zweig son los que luego él va a desarrollar también en sus diferentes obras, en sus novelitas cortas sobre todo, que la verdad es que ejemplifican muy bien y bueno, pues eso, son el ejemplo perfecto de este proceso de modernización, de ultramodernización, podríamos llamar, que va viviendo y va experimentando la literatura en esta época, en este siglo XX.
El orgullo más elevado de Stefan Zweig en toda esta etapa de su adolescencia, en este periodo de transición hacia la madurez y la edad adulta, es leer y es el conocimiento, es esa riqueza del alma y espiritual de la que hablaba hace un momento, y era como una especie incluso de competición con sus amigos porque todos querían saber más y controlar el mundo de las artes, de la poesía, del teatro, de la música. De hecho, en el mundo de ayer llega a decir en un momento determinado que leían todo lo que caía en sus manos, que era su principal obsesión, leer y aprender. Ya en su etapa adulta, realizó también diferentes trabajos de colaboración editorial, pero antes también pasó una etapa en Berlín, que fue su etapa más bohemia, experimentó los bajos fondos de Berlín, y también fue una etapa en la que empezó a conocer, o siguió conociendo más bien, a personajes que se convertirían en amigos y con los que posteriormente mantendría correspondencia. Como fue el caso de otros de los escritores a los que me ha llevado Stefan Zweig y que me encanta lo que he leído de él hasta el momento. Se trata de Arthur Schnitzler, creo que también es un injustamente olvidado. Creo que se ha quedado un poco relegado al olvido este gran escritor, o por lo menos yo no lo estoy viendo tanto por aquí. Y también daría para hablar mucho de él porque, bueno, es otro genio y otro maestro de la introspección psicológica, del flujo de conciencia. Aquí ya empieza a trabajar ese flujo de conciencia de manera temprana, a experimentar con esa técnica. Y estas dos novelitas cortas, que son El teniente Gustl y La señorita Els, me parecieron espectaculares, me parecieron de un dominio. Sobre todo La señorita Els, tengo predilección por esta obra, a mí me llegó de manera especial, que de verdad que os puedo decir que merece muchísimo la pena. Y a raíz de haber profundizado más en Stefan Zweig, leí también el pasado mes de abril Relato soñado. También me gustó mucho, como veis es breve. Hay una adaptación al cine que seguramente que os suena, os la voy a dejar por aquí, que yo la vi hace ya muchos años, la verdad, y no la recuerdo muy bien, recuerdo algunas escenas, tendría que revisionarla. Y os tengo que decir que me ha gustado, me ha parecido de estas novelas, de estas historias que son envolventes, que te atrapan y que quieres seguir leyendo y necesitas saber, tienen un ritmo pues vertiginoso, que era una de las principales características que aunan a todos estos personajes, todos estos escritores de los que os estoy hablando. Pero sí que es verdad que se presentan una serie de escenarios o de escenas que me chocaron demasiado. Es un recorrido en el que ficción, ensoñación y realidad se van conjugando continuamente, y eso pues da lugar a momentos en los que te impacta y te choca y no sabes muy bien qué sentir porque te deja bastante descolocado. Pero bueno, en fin, ya como os decía, os hablaré más adelante de este autor, de Arthur Schnitzler. También mantiene correspondencia con Sigmund Freud, que fue fundamental, sobre todo en la última etapa de su vida, y con mi queridísimo Hermann Hesse, que es otro de mis grandes favoritos. Me encanta Hermann Hesse, lo seguiré leyendo también este año. También os hablaré seguramente de él en algún vídeo que haga sobre, pues recomendando algunas de las obras que he leído o alguna reseña de alguna de ellas en concreto. Bueno, no lo sé. El caso es que hay un círculo, hay una serie de escritores contemporáneos de esa Europa del siglo XX que me fascinan y que me gustan mucho todos. Ahí hay una serie de interrelaciones, un tejido intelectual que la verdad es que es fascinante. Como os decía, fue también un activo colaborador editorial y traductor. Leía mucha poesía. De hecho, su primer libro, denominado Cuerdas de Plata, en el mundo de la poesía, su primera incursión en este género, fue un libro que nunca le llegó a cuadrar del todo, o del que a lo largo de su vida muestra que no estaba muy orgulloso del todo, del que incluso podríamos decir, a ver, no que llegase a avergonzarse, pero un libro que siempre le genera sentimientos encontrados, como una especie de aventurilla. Sí que tenía algunos poetas, como os comentaba anteriormente, Rimbaud, luego también Baudelaire, que llegó a traducirlo, Verlaine, y luego hay otro que especialmente le influyó y que también consideraba como un maestro de vida, que era Vera Hirme. Os lo voy a dejar por aquí pronunciado porque tengo la sensación de que lo he pronunciado muy mal,
Y de hecho, de él decía, en concreto, que lo consideraba al primer poeta, lo consideraba como el primer poeta de la modernidad por convertir las deformidades en belleza, el ruido en ritmo, la confusión en orden, la energía en voluntad y los balbuceos en una lengua. No me digáis que después de saber esto no tenéis muchísimas ganas también de leer a este poeta, a este autor. Como os decía, ¿dónde lo tengo ya? Que tengo aquí un descontrol. Una de las cosas que más os va a pasar o a ocurrir con el mundo de ayer es que no vais a dejar de aumentar vuestra lista de pendientes cuando descubráis cómo hablaba Stefan Zweig de todos estos escritores, cómo fue su relación con ellos y cómo le influyeron también en un momento determinado. De hecho, en cuanto a su poemario inicial, A Cuerdas de Plata, hubo dos autores que también le influyeron enormemente, uno que ya he mencionado, von Hofmannsthal, y el otro, Goethe. Que bueno, qué decir de el gran Goethe, que a mí también me cautivó y me enamoró con Fausto. Bueno, en definitiva, para ir cerrando con una serie de conclusiones, la verdad es que Stefan Zweig fue un éxito en ventas. Triunfó no solo en Europa, sino también en Latinoamérica. De hecho, su vinculación, como os contaré hacia el final del vídeo, con Latinoamérica y sobre todo con Brasil, fue definitiva también, cuando se vio obligado al exilio y tuvo que abandonar su amadísima Europa y cortar también lazos con algunas de sus principales amistades, pues los países que le acogieron fueron los países latinoamericanos, sobre todo y fundamentalmente Brasil. Sus éxitos aumentaban no solo desde el punto de vista de sus biografías, que como os decía antes, consiguieron también un gran éxito en ventas. La primera edición de Momentos Estelares de la Humanidad que os mostraba hace un momento alcanzó 250.000 ejemplares vendidos en Alemania, y también su primera antología o libro de relatos fue Amok, que Amok os lo recomiendo muchísimo. A mí me recordó en el ritmo vertiginoso a Carta de una desconocida, pero bueno, ya entraremos en las obras en otro momento, en otro vídeo. Amok, novelas de pasión. Rompió todos los moldes, fue un éxito absoluto, rotundo. Bueno, podríamos decir que todo lo que tocaba Stefan Zweig lo convertía en oro. Y de hecho, Thomas Mann, que fue otro escritor que mostró, bueno, hubo siempre pues una serie de idas y venidas con respecto a la relación que mantuvo Stefan Zweig con diferentes escritores, pero sí que es cierto que Thomas Mann se refirió a él en un momento dado, debido a su muerte, como, bueno, de la siguiente manera. Dijo Thomas Mann sobre Stefan Zweig: su celebridad literaria alcanzaba hasta el último rincón del mundo, lo cual era un acontecimiento bien raro, dada la escasa popularidad de la que gozaba la literatura en alemán en comparación con la francesa o la inglesa. Quizás desde los días de Erasmo, ningún otro escritor haya sido tan famoso como Stefan Zweig. ¿Y a qué se debía fundamentalmente este gran éxito de Stefan Zweig? Pues podríamos decir que a dos causas fundamentales. Por un lado, el público al que estaba destinada su obra, que era un público burgués, acomodado, en un ambiente social muy determinado en el que podían verse reflejados en sus personajes y en las historias y escenarios que desarrollaba Stefan Zweig en su obra. Además, eran obras que podían leerse sin demasiado esfuerzo intelectual, pero con tramas apasionantes, que te permitían trasladarte a otros mundos que eran llevaderas, entretenidas, pero a su vez con mucha profundidad psicológica y con mucha intensidad a la hora de vivir y de experimentar, a la hora de reflejar los sentimientos. Lo cual está también relacionado con los temas que trata. Son temas universales: el amor, la muerte, el paso del tiempo, el amor con un toque de erotismo, y luego otros temas que eran tabú, como la sexualidad, por ejemplo. Entonces, claro, en un momento en el que antes de la Primera Guerra Mundial, como comentaba en un principio, estábamos en un escenario en el que la seguridad lo poblaba todo, cuando llega la Primera Guerra Mundial y esa seguridad y ese estado de paz
y de tranquilidad, de sosiego, se ve abruptamente interrumpido, pues se producen una serie de escenarios y de momentos en los que las pasiones y las pulsiones humanas están más intensas y más salvajes que nunca, están en un momento en el que la gente necesita vivir también toda una serie de aventuras y de pasiones a través de la literatura y de escapar de esa realidad que está presentando una Europa cada vez más convulsa, con más cambios, una Europa en constante destrucción y una Europa en la que estos autores reflejan toda una serie de sentimientos representando lo que es audaz y lo que es nuevo o moderno en ese momento. Entonces, todas estas claves son las que hacen que el público desee ardientemente, podríamos decir, ardiente es uno de los adjetivos que más utiliza Stefan Zweig en sus obras, desee sumergirse en esas historias tan pasionales y en experimentar ese ritmo tan apabullante que experimenta el lector, la verdad, o por lo menos así ha sido en mi caso, en algunas de las novelas de Stefan Zweig. Además, no podemos olvidarnos de la relevancia que tuvo el público femenino, porque los maridos y los amantes en estas tramas urdidas tanto por autores como Stefan Zweig como por otros como D.H. Lawrence o Schnitzler, del que os hablaba anteriormente, pasan a un segundo plano y es la mujer y los ideales de emancipación de la mujer los que toman la voz y toman el verdadero protagonismo en una serie de historias en las que ellas pueden ver saciados sus deseos o sus anhelos de libertad. Entonces, claro, esto hace también que entre ese público, entre las mujeres lectoras, se produzca un fenómeno que hace que sean autores muy leídos y que sean historias muy, muy disfrutadas, en concreto, por esa parte del público. Además, Stefan Zweig tenía una ingente cantidad de obras para ofrecer al público. Tiene una única novela extensa, que es La piedad peligrosa, y luego también hay dos obras inacabadas, que son Clarisa por un lado y La embriaguez de la metamorfosis por otro. Pero hay toda una serie de novelas cortas y de relatos maravillosos. Yo tengo esta edición de Páginas de espuma, que es fantástica y como veis todavía me queda para rato, me queda Stefan Zweig para tiempo, para poder seguir disfrutando de sus historias, además de la correspondencia, como os decía, con algunos autores de la talla de Hermann Hesse, Arthur Schnitzler o uno que no he nombrado antes, que es Joseph Roth, que ya os recomendé en el vídeo que tenía sobre libritos cortos, La leyenda del santo bebedor, que fue demoledora, descorazonadora y maravillosa también. Otro genio de lo breve, de la narrativa, bueno, del cuento, del relato, aunque también tiene una novela que tengo muy pendiente, que os dejaré por aquí, que también quiero leer. Y otro autor que tuvo un fatídico desenlace. Otro hecho vital que marcó su trayectoria literaria y sobre todo su última etapa fue el exilio, cuando tuvo que forzosamente, debido al nazismo, abandonar Europa, y sobre todo la labor de colaboradora de su segunda esposa, Lotte, junto a la cual pues vivió esos últimos momentos y esos viajes que realizó por Latinoamérica y sobre todo su faceta más pacifista. En este sentido hay otro escritor del que nos habla bastante en el mundo de ayer, que es Romain Rolland. Yo tengo aquí en casa, también por culpa de Stefan Zweig, Más allá de la contienda, que es un libro editado por Nórdica Libros y Capitán Swing. Y es un autor que después de saber la admiración tan profunda y sobre todo el cariño y la relación de amistad tan especial que lo unía con Stefan Zweig, pues estoy deseando también leerlo. Su característica como pacifista en esa Europa en guerra va a ser también fundamental, va a asistir a algunos congresos muy importantes de intelectuales y en algunas entrevistas en las que él se define siempre como ciudadano del mundo. Stefan Zweig era cosmopolita y eso sí,
siempre quiso ser recordado y leído y admirado por su obra, nunca recordado como un mártir o vinculado con esa parte más política. Él nunca fue militante de ningún partido, ni habló de sus ideas políticas, no se pronunció en ese sentido. Lo que pasa que sí que es cierto que debido a su decisión de poner fin a su vida junto a su esposa, su segunda esposa, Lotte, pues hace que esa parte más trágica de su vida sea algunas veces determinante a la hora de presentarse al mundo, o más bien a la hora de que lo presenten al mundo de la literatura y de que sea conocido y sea leído. Celebró su 60 cumpleaños exiliado, triste y derrotado porque no podía soportar la idea de no regresar a Europa o de no volver a ver a esa Europa que él había conocido, que había vivido y que tanto añoraba. Echaba muchísimo de menos a sus amigos. Le temía también a la soledad, al olvido. Y fue un autor que os recomiendo mucho ver para profundizar mejor y comprender sobre todo esa última parte, esa última etapa de su vida, esta adaptación al cine, en la que, pues sobre todo se ahonda, como os decía, en su final. Stefan Zweig murió con la pluma en la mano, podríamos decir, al igual que le ocurrió al escritor Marcel Proust, que falleció durante la corrección de las galeradas de En busca del tiempo perdido, su gran obra, una obra colosal de la literatura. Y en el caso de Stefan Zweig, la última novela que escribió fue Novela de ajedrez. Estaba ya pasada limpio por Lotte, por su segunda esposa, y las copias enviadas a su editor en Estados Unidos. Y es un autor que tristemente no podemos llegar a conocer muy bien. Lo más cerca que podemos estar de él es a través de El mundo de ayer, de su obra más personal, de sus memorias. Y es un autor pues que tiene muchísimo que decirnos a través de sus historias, que nos permite dar rienda suelta a la imaginación como hacía él con la lectura y con la literatura, y poder viajar a escenarios maravillosos por todo el mundo, de poder leer autores que a lo mejor quizá de otra forma pues no habríamos leído, y una persona también con cierto halo de misterio y un tanto enigmático al que podemos acercarnos pues a través de sus novelas cortas y de sus obras. Qué mejor manera. Así que bueno, en definitiva, esto era lo que quería trasladaros y quería contaros de Stefan Zweig. Aunque he seguido el libro de El mundo de ayer, pues tampoco ha sido una reseña, ha sido una manera de intentar acercaros a este autor, de haceros llegar también lo que a mí me hace sentir y lo que ha provocado en mí, que ha sido sobre todo pues la relación con todos estos otros escritores y estos autores. O sea que al final me ha permitido hablaros de muchos más libros y recomendaros otros libros, y queda ahí pendiente pues un segundo vídeo o un segundo y un tercero, porque la verdad es que tiene obras para rato, en el que os cuente, en los que os hable más de sus novelas cortas y de sus libros. Así que bueno, comentadme vosotros si lo habréis leído, cuál ha sido vuestra obra favorita de él, cuáles me recomendáis, sobre todo con respecto a biografías, qué biografías me recomendáis de él, y si habéis leído alguno de los otros autores que he mencionado. Y nada más, que espero que estéis todos muy bien, que leáis mucho. Muchísimas gracias por estar siempre ahí, y nos vemos muy prontito. ¡Chao!